hablar de este tema, vamos a hablar con una de las personas que más sabe y mejor está trabajando aquí en la ciudad de Rosario con hipertensión arterial, especialmente en mujeres. Así que atenta vos que estás del otro lado. Vamos a charlar con la doctora Albertina Guelfi, que es especialista en clínica médica y también especialista en hipertensión arterial. Buenas tardes, Albertina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Poder estar con ustedes. Acá estamos con el señor Nacho y con el señor Manu. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, Manu, ¿cómo andan? ¿cómo se dice especialista en hipertensión arterial? A ver, Es imposible decir porque hipertensiólogo queda feo, entonces, nada, especialista en hipertensión arterial. Ahí está, quedó bien. A falta de otro término. Bueno, vos sabés que vamos a arrancar un poco para que la gente se vuelva a ubicar. Siempre que llega a lo mejor esta temporada de invierno, la gente volvemos a estar en tema de los cuidados que hay que tener con la presión arterial. Bueno, desde hace unos años que la gente como que está más atenta a la presión arterial, es como que ha escuchado, pero aún persisten conceptos a lo mejor erróneos, gente que ha escuchado que alguien le dijo que mitos. era de tal. Claro, los mitos, los famosos mitos. Acá Nacho, vos sabés que Nacho tiene 33 y él decía, dice... Si a una persona de 33 años le puede agarrar hipertensión. Un joven, decía él, un joven de 33 años le puede agarrar hipertensión arterial, ¿no? Esa pregunta. Sí, Ahí está. totalmente. Hay como una creencia, esto no es una opinión, hay muchas investigaciones de personas más que autorizadas en el tema y a lo largo del mundo, también investigadores argentinos que han valorado las percepciones que tenemos como usuarios de salud. No, o sea, más allá de cuál es nuestra profesión y a qué nos dedicamos, ¿qué opiniones tenemos sobre la salud? Y en hipertensión hay una creencia muy fuerte a pensar que la hipertensión le da más a los hombres añosos y que a todos los demás, mujeres, independientemente de su edad, personas jóvenes, niños, no les va a dar hipertensión. Y la realidad es que hablamos de frecuencias. Es más frecuente en hombres añosos, pero eso no significa que los hombres más jóvenes, los niños o los adolescentes no pueden tener hipertensión arterial o que las mujeres en cualquier momento de su vida. Por supuesto, obedecen a causas distintas y son cosas diferentes las que uno estudia y ahí la frecuencia de una cosa a la otra, pero tranquilamente un hombre de 33 años en algunos contextos puede ser hipertenso. A lo mejor así que podemos distinguir que vos decís, epa, hay que prestarle atención. A ver, en una persona joven, a ver, vamos a ver qué... Yo creo que el mejor mensaje que te puedo dar es que la única forma de diagnosticar hipertensión es medirse la presión. Ahí está. Porque es una enfermedad silenciosa. La gran mayoría de los pacientes no tiene síntomas. A veces uno agarra 10 pacientes y ninguno de los 10 tiene síntomas asociados a su hipertensión. Mirá vos. Por eso decimos que más del 90% de los pacientes no va a experimentar absolutamente nada. Y eso no significa que no vaya generando daño a la enfermedad. Tranquilamente puede haber problemas en el corazón, en los riñones, en las arterias, en el cerebro avanzados y aún así no tener síntomas. Así que no hay otra que hacerse los controles y medirse la presión. Ahora hay un poco por ahí más de alarma o de alerta con esto que vos decías, producto del trabajo de la Sociedad Argentina de Hipertensión, que hace muchos años viene con su campaña Conoce y Controla. Conoce tus cifras y controla tu hipertensión. En el caso de que el paciente sea hipertenso, es una campaña que se da desde mayo hasta septiembre, todos los años. Empieza el Día Mundial de la Hipertensión y termina el Día Nacional del Hipertenso, justamente el 14/9, como para tener presente esta cifra a partir de la cual tenemos que tener un poquito más de precaución. Y se hacen campañas en todo el país, en distintos efectores que se adhieren y nada, es gratuito. Uno va, se sienta y se toma la presión. Vamos a esto. Yo me quiero tomar la presión y vos sabés que el otro día fui a comprar un aparatito de estos que hay automáticos para uno tomárselo en la casa y se pone tranquilo. Bueno, ahí está. ¿Qué consejos le podemos dar? Porque hay gente que dice, la verdad que estoy sensibilizado, la verdad que está bueno esto lo que está diciendo la doctora, me voy a tomar la presión todas las semanas en casa. Digamos, bueno, a ver, ¿cómo tengo que hacerlo en este caso? Y si está bien esto de comprar un aparato, si hay algún aparato de estos automáticos que hay ahora que inflan directamente el manguito, todo fantástico, si sirven o no sirven. Danos una idea, a ver, yo quiero empezar a tomarme la presión toda la semana, ¿qué tengo que hacer? A ver.
Bueno, lo primero que hay que decir es que los dispositivos automáticos, que son estos que funcionan a pila, que son electrónicos, hoy por hoy son los dispositivos, si están validados, esto es importante, no todo tiene el mismo nivel de confiabilidad. Hay páginas de organismos científicos que nos dicen cuáles son válidos y cuáles no. Bien. Pero si tenemos un dispositivo automático, electrónico, validado, esos dispositivos son más confiables que los que utilizábamos anteriormente con la perita, que los insuflábamos, que le decíamos aneroides. Bien. Hay como una tendencia a creer que si son electrónicos no son válidos, y la realidad es que tienen muchísimo más nivel de certeza cuando son validados que aquellos que se insuflan. ¿Por qué? Porque el que se insufla se puede descalibrar, depende mucho del oído del que está tomando la presión, de la técnica que se utiliza, del entrenamiento, a diferencia del electrónico, que alcanza con apretar un botón y si se colocó bien el manguito y el aparato está validado y funciona correctamente, es más que suficiente. Esto siempre que hablemos de tensiómetros que se utilizan a nivel del brazo. ¿Por qué? Porque la presión debe medirse por el brazo a la altura del corazón. Entonces, sí o sí tiene que ser para medir la presión a nivel del brazo. Los de la muñeca no están validados de momento. ¿Por qué? Porque el sistema, yo siempre explico que la sangre para funcionar depende de una pequeña bomba que es el corazón, pero hay que mover muchos litros de sangre por un árbol que tiene arterias gruesas, pero también tiene arterias finitas, algunas que están cerca, pero otras que están muy lejos. Entonces, la única forma que yo tengo de llevar sangre más lejos de mi corazón es a través de un fenómeno que está dado por la elasticidad de las arterias, que me permite ir impulsando esa onda a lo largo de estos trayectos. Y necesariamente, si el calibre de la arteria se hace más chiquitito, la fuerza que hay que hacer para que la sangre llegue es más grande. Por ende, la presión que yo voy a tener en el dedo o en la muñeca va a ser distinta a la presión que yo tengo en el brazo. Entonces la presión me la tengo que tomar en el brazo porque ese es el número que la medicina considera para tomar decisiones. Una pregunta para la doctora. Doctora, le quiero preguntar sobre todo, yo le comento, yo tengo familiares que sufren de hipertensión arterial. Y sobre todo, le quiero preguntar sobre todo qué mitos hay con ciertos alimentos con respecto a la hipertensión. Por ejemplo, se habla mucho siempre de la sal. La sal como elemento que puede, yo digo siempre, entre comillas, ocasionar hipertensión. ¿Qué mitos hay con el consumo y cómo se debe prevenir en cuanto a esa, si es verdad o es mentira, con respecto a que la sal puede generar hipertensión y cómo se evitan ciertos alimentos que producen este tipo con la hipertensión arterial? Está buenísima tu pregunta, porque bueno, en realidad todas las que hicieron hasta ahora están buenísimas. Es un programa que está genial porque realmente suma muchísimo para desterrar todos estos mitos. El tema de la sal está directamente relacionado. Sabemos que cuando tendemos a hacer dietas más normosódicas, es decir, con un consumo de sodio normal, o hiposódicas, es decir, con menos sodio del que deberíamos, la presión tiende a bajar. Este efecto que se logra al reducir el consumo de sal, bajar la presión, es incluso más importante en pacientes que son diabéticos, que tienen enfermedad renal crónica, es decir, son pacientes que tienen beneficios extra cuando comen con poca sal. El tema, ¿cuál es? Que el consumo de sal depende mucho del medio donde nosotros estamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a algunas comunidades asiáticas, es muy raro que se sale mucho la comida. Versus vivir en Argentina, que nosotros a veces sin probar el alimento agarramos el salero y empezamos a salar lo que tenemos enfrente del plato. Es decir, hay cuestiones que son sociales o son aprendidas a lo largo de nuestra vida y, bueno, ¿por qué? Porque nos enseñaron así. Claro. Más allá de eso, hay veces que uno se convoca con estas cuestiones, ¿no? Que dice, bueno, yo voy a tratar de salar menos o voy a empezar a contar la cantidad de sal que uso. Sabemos que hasta cierta cantidad de gramos por día de sal se puede consumir, está bien. El tema es que hay muchos alimentos que tienen sal escondida. Yo siempre les digo a los pacientes en el consultorio, digo, bueno, ¿cuál es la galletita dulce que a usted más le gusta? Y me dicen por ahí 2 o 3 marcas. Les digo, bueno, vamos a agarrar la etiqueta, damos vuelta, algunas ya la sabemos de memoria, la podemos buscar en la compu en el momento, y les muestro la cantidad de sal que tienen. Entonces, la mayor cantidad de sal que nosotros ingerimos todos los días no está en la sal de mesa que usamos cuando salamos la comida ni cuando cocinamos, sino en los alimentos. Los ultraprocesados, estos que tienen las etiquetas negras que dice exceso de sodio, bueno, por más que sean muy dulces, la sal se utiliza como una forma de resaltar o realzar ese sabor dulce.
los embutidos, los panificados. Ahí Nacho, Nacho está suspendiendo toda la dieta, ya no puede comer más nada. Nacho. No, yo lo que quería preguntar, doctor, yo consumo mucho frutas. Eso es bueno para, digamos, para tener... a mí los fritos me hacen mal, porque es una cuestión de estómago, me hacen mal, digamos. Uno dice, como fruta, ay, estoy sano porque como fruta. Entonces, digamos, ¿comer fruta previene ese tipo de enfermedades o es solamente un mito urbano? Mira, comer fruta, primero te felicito porque comer frutas es algo que está muy recomendado. No me arriesgo nunca a decir un número de frutas porque depende de quién está escuchando, la cantidad. Usualmente, ahí lo está haciendo Ale, usualmente se dice que 3 por día, pero habría que ver, por ejemplo, si son 3 uvas, no cuenta como 3 frutas. Ahí tendríamos que ver la porción y también ver la cantidad de azúcar que tiene cada fruta, porque a veces no solo hablamos de pacientes hipertensos, sino que pueden tener asociadas otras comorbilidades, como diabetes, más allá de que no se le va a restringir nunca una fruta a un paciente, siempre la medicina debe ser personalizada y no generalizada. Pero comer frutas de por sí es algo beneficioso, porque son alimentos naturales, que tienen mayor cantidad de agua, no van a estar procesados, no van a tener un montón de residuos y de cosas que no son naturales, y van a generar de por sí ese apoyo a lo que se llama dieta mediterránea, que son alimentos que más allá de no generarte un problema como la sal que te puede hacer subir la presión, te dan beneficios por sus vitaminas, por sus efectos antioxidantes, eso mejora tus arterias, hace que se produzca más óxido nítrico y en definitiva terminan mejorando tu salud por el simple hecho de consumirlos. Así que seguí comiendo todas las frutas. ¿Cómo pueden seguir en las redes todo el contenido que haces sobre el tema de la hipertensión? ¿Cómo lo pueden encontrar? Si es por Instagram, le llamó Facebook. mucho la atención a Justi los podcasts que estás haciendo, porque esta es la parte que no conocíamos de la doctora Gelfi, que es la parte de la comunicación. ¿Tenés que hacer ¿te estás dedicando ahora a las redes? Mira, ¿Hiciste algún cursito o no? Viste, yo digo ahora, pasé los 40 años y ahora artista, porque no, pero está todos bien. los que me conocen saben que a mí las redes mucho no, pero vas nunca bien. me gustaron. Vas bien. Pero la verdad es que cuando ya hace unos años que estamos con la unidad y cuando tenés tantas veces las mismas preguntas enfrente y se repiten y a lo mejor vos trabajás mucho con el paciente, pero un día justo lo acompaña un familiar y el familiar te pregunta lo mismo, que es válido, no lo estoy diciendo esto como queja, sino que ahí tiene que haber una interpretación. Ahí hay un llamado de, alguien que nos tire algo de info. Hay canales que son muy válidos. Yo siempre digo, el Rincón del Hipertenso, de la Sociedad Argentina de Hipertensión, es una página web recontra útil, tiene información muy buena, está desarrollada por los mismos profesionales que formamos parte de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Pero la realidad es que yo... O sea, más allá de que ese contenido está bueno, creo que el desafío es bajarlo a los pacientes que no necesariamente son hipertensos. Estos que decíamos antes, estas mujeres que, por ejemplo, vos mencionabas en el trabajo que hicimos, ninguna era hipertensa, ninguna era diabética, ninguna era dislipémica, ninguna fumaba y la mitad tenía rigidez arterial. Entonces, creo que el contenido tiene que estar más a mano, más difundido y que si uno se identifica con lo que lee, diga, bueno, yo me voy a hacer una consulta, después si me dicen que no tengo nada, buenísimo, pero convocarse a eso. Ahí estamos. Así que bueno, el Instagram... La seguimos en las redes, ahí está. Sí, no sé, es albertina.gelfi, si lo escriben bien, fantástico, sería una novedad de mi vida que alguien lo escriba bien, pero más que el mío está el Instagram de la unidad de hipertensión, que es unidad, aparece un rombito con 4 colores, porque son las 4 áreas que nos abocamos: hipertensión, diabetes, la parte de nutrición y de educación, que es fundamental. Y bueno, ahí vamos poniendo y tratamos de que sea amigable, dinámico y entretenido de ver. Si no, no cumple su función. Agradecemos muchísimo el tiempo y te mandamos un beso grande. Ale, Nacho y Manu, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, un espacio muy lindo y los felicito. Es un programa espectacular. Muchas gracias. Beso grande. Hasta luego, chicos. Chao. Bueno, muy bien.